las viejas guitarras vintage, no hay una mala. ¿O sí? En 1977, Gibson lanzó las guitarras acústicas Mark Series. En la literatura promocional de los 4 nuevos modelos, el 35, 53, 72 y 81, la empresa explicó cómo en el pasado las mejoras en el diseño de instrumentos se debían a ensayo y error, y un poco de suerte. Es por eso que Gibson eligió un nuevo método en su búsqueda de una mejor guitarra acústica, el método científico. El plan de investigación de 2 años de Gibson involucró a 3 científicos. Un profesor de física acústica, que grabó y analizó gráficos de voz de diseños populares de guitarras. Un físico químico, para supervisar el diseño estructural. Y un profesor de acústica que ideó nuevas técnicas científicas de medición. Pero a pesar de todo esto, las guitarras no resultaron populares y fueron eliminadas del catálogo de Gibson. La compañía volvió a su antiguo y probado método de prueba y error, y suerte. Y la mayoría de los músicos dirían que como resultado volvieron a hacer buenas guitarras. La ciencia puede decirnos algo sobre la forma en la que una guitarra se comporta como un objeto físico, pero comienza a tambalearse cuando intenta aconsejar a los fabricantes de guitarras sobre su oficio. Fue el intento de Gibson de volver al mercado de la guitarra acústica. A mediados de los años 70, Gibson había detenido casi toda la producción de sus modelos acústicos. Simplemente no podían hacer uno bueno, y los consumidores buscaban en otra parte. Por ejemplo, en Ovation, debido a su respaldo y electrónica para amplificación acústica. Así que Gibson regresó al juego con la serie Mark y falló después de intentarlo durante aproximadamente 2 o 3 años. La mayoría de las que sobrevivieron hasta hoy están plagadas de tapas superiores y lados agrietados que se han despegado y vuelto a pegar. También tienen acabados de laca muy gruesos que mataban el sonido notablemente. Se dice que la mayoría fueron devueltas y las que nunca salieron de la fábrica, y eran muchas, fueron destruidas. La serie Mark llegó en un momento en que Gibson, bajo la dirección de Norlin, estaba buscando nuevos diseños que vendieran guitarras en un mercado cambiante en la década que abarcó desde 1975 a 1985. Cuando el hard rock dominaba la música de guitarras y bandas como Kiss se convirtieron de repente en lo más candente, Gibson se encontró atrapado con guitarras de aspecto anticuado en un momento en el que surgieron Kramers que parecían rayos, X, Is o Zetas, con un enorme clavijero en forma de pala de hockey. Era un momento de vida o muerte para Gibson. En mayo del 73, Gibson comenzó la historia de las Mark Series, contactando al Dr. Adrian Houtsma, profesor de física acústica en el MIT, para confirmar algunas investigaciones que la propia Gibson había iniciado. Tras recibir una revisión favorable, Gibson se dirigió al Dr. Kasia, que en ese momento era un físico químico que trabajaba como director del Instituto de Biofísica Molecular de la Universidad Estatal de Florida. Combinando los hallazgos del departamento de I+D de Gibson y los doctores Houtsma y Kasia, la compañía finalmente aterrizó en la puerta del conocido luthier Richard Schneider, quien se encargó de hacer práctica la información científica, que encajaba con la estética de Gibson y capaz de ser puesta en producción. Nació la serie Mark. El Dr. Kasia era un teórico de la acústica que trabajaba principalmente para arquitectos y empresas que fabricaban equipos de alta fidelidad y altavoces. Richard Schneider era un luthier que adaptó el trabajo de Kasia al patrón del baretaje de una guitarra acústica y tuvo cierto éxito en la fabricación de guitarras clásicas con el refuerzo de Kasia para el mercado profesional. Los chicos de Norlin de alguna manera se conectaron con Schneider, quien los convenció de que una guitarra con refuerzo de Kasia era comercialmente viable y podía fabricarse en una línea de producción. Schneider hizo algunos buenos prototipos que convencieron a los muchachos de Gibson, por lo que Norlin se metió de lleno en el proyecto. Y se metió en serios problemas desde el principio. La serie completa constaba de 5 modelos, el MK35, 53, 72, 81 y 99. Cuanto mayor es el número de modelo, mejores son los materiales y mayor el precio. Todas eran de cuerpo jumbo, con hombros más redondeados y bordes más bajos que una típica Dreadnought Gibson. Se podían obtener en acabado natural o en un sunburst. Todas tenían escalas de 2,51/2 pulgadas y tenían un anillo de plástico alrededor de la boca. El sistema Kasia dependía de un oído capacitado para guiar el patrón de baretaje y simplemente no se podía hacer en una línea de producción. Schneider intentó y trató de adaptar y simplificar el refuerzo de Kasia para que funcionara, pero nunca pudo ofrecer resultados confiables. Y es que las guitarras eran demasiado radicales para los guitarristas acústicos de la época, que en ese momento empezaban a querer las antiguas Gibson y Martins de antes de la guerra, y no las de Kasia. Norlin estaba ofreciendo la guitarra equivocada en el momento equivocado al mercado equivocado.
Su fracaso fue lo que convenció a Henry Juszkiewicz de que su pensamiento estaba en el camino correcto. Después de solo 3 o 4 años, Gibson volvió a abandonar la serie Mark. En última instancia, la marca murió bajo la administración de Norlin, y no revivió hasta que Henry Juszkiewicz compró el nombre de Gibson y los restos de la fábrica propiedad de Norlin, después de haber estado cerrada durante un par de años mientras buscaba un comprador. Henry compró Gibson con la intención de traer de vuelta los mejores productos de Gibson, de sus mejores periodos del pasado, y rehacerlos lo más cerca posible como nuevas guitarras. Esto resultó ser exactamente lo que querían los compradores de Gibson. A partir de entonces, la serie Mark estuvo condenada a ser nada más que una nota a pie de página en la historia de Gibson. Después de 2 años de exageración, la serie Mark vino y se fue sin hacer ni una onda en el mercado. Ningún profesional de renombre tocó nunca una de ellas. También arruinaron la reputación de Schneider. Continuó haciendo guitarras hasta que murió, pero nunca volvió a ser un boleto caliente. Resultó que la ciencia por sí sola no era capaz de construir guitarras perfectas hechas de madera, un material que es impredecible porque cada pieza de madera tiene características individuales.